Entonces, la semiología obstétrica consta obviamente, igual que en el resto de las ramas de la medicina, de una anamnesis, de un examen físico, pero además agregamos acá el examen ginecológico y lo agrego un poco aparte del examen físico. ¿Por qué? Porque en toda paciente obstétrica vamos a preguntar, y ginecológica, vamos a preguntar exactamente lo mismo que aprendimos a preguntar normalmente en semiología, pero además tenemos que agregar ciertos antecedentes como son la fecha de última regla, el uso de anticonceptivos, la toma del PAP, si alguna vez la paciente se ha realizado mamografía o no. Dentro de los exámenes, dentro de los antecedentes familiares, siempre es importante que preguntemos de forma dirigida por antecedente de cáncer de ovario, cáncer de mama, ya, porque son cánceres que tienen carga genética. A diferencia de otros cánceres ginecológicos, como por ejemplo el cervicuterino, que me imagino que ya saben que está relacionado con el virus del papiloma humano. El examen físico en la paciente ginecológica y en la paciente obstétrica es exactamente igual que el de una paciente no ginecológica. O sea, ustedes tienen que hacerles también evaluación de piel y mucosa, examen cardiopulmonar, examen abdominal, examen de extremidades, examen neurológico igual, etcétera. Pero agregamos el examen ginecológico, que básicamente consiste en realizar especuloscopía, tacto vaginal y agregamos ecografía ginecológica. Entonces, siempre que entrevistamos a una paciente obstétrica, es súper importante que identifiquemos tanto a la paciente y a su pareja. El embarazo es un estado de mucha vulnerabilidad, de mucha labilidad emocional, que en realidad uno sí depende mucho de quién nos está acompañando. Por lo tanto, a nosotros como ginecólogos nos importa saber si la pareja de la paciente, o sea, de partida si la paciente tiene o no tiene pareja, si la paciente tiene o no tiene redes de apoyo, si la pareja de la paciente, por ejemplo, trabaja fuera de Santiago, o sea, en nuestro caso que vivimos en Santiago, trabaja, por ejemplo, fuera de Santiago, va a estar en caso de una urgencia, la paciente tiene quien la apoye en el caso de una urgencia, que nosotros muchas veces hospitalizamos a las pacientes no tanto por su gravedad, sino porque son pacientes que no van a tener, por ejemplo, condiciones para ser trasladadas a la urgencia en caso de una urgencia real. Por lo mismo, dejamos constatada en la ficha cuál es la dirección de la paciente, si la paciente va a requerir controles a domicilio o no en el caso de las pacientes de salud pública, si la paciente tiene o no tiene VIH y VDRL anteriores al embarazo, en qué trabaja la paciente, cuál es su motivo de consulta y toda la caracterización de su embarazo actual. Respecto al embarazo actual, una de las cosas importantes es la fecha de última regla. La fecha de última regla es básicamente el primer día que te llega la regla en un nuevo ciclo, ¿ya? Ahí van a ver con la doctora Pais ciclo menstrual, pero en el fondo es día 1 de regla, esa es la fecha de última regla, ¿ya? Y la fecha de última regla se caracteriza porque puede ser segura y confiable, segura pero no confiable, no segura, no me acuerdo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto de segura, no confiable, etcétera? Fecha de última regla segura es la paciente que te dice, doctora, mi fecha de última regla fue el 1 de julio. Ya, perfecto. Entonces ahí yo le pregunto, ¿usted estaba con anticonceptivos? Sí, listo, esa fecha de última regla es no confiable. ¿Cuándo vamos a hablar entonces de pacientes con fechas de última regla no confiables? Pacientes que tienen ciclos irregulares, pacientes que tienen suspensión de anticoncepción hormonal de menos de 3 meses, pacientes que se hayan sometido a procedimientos de fertilización asistida, pacientes que no hayan suspendido anticoncepción y que hayan quedado embarazadas, ¿ya? Y obviamente, fecha de última regla no segura es esa paciente que dice, parece que fue como la primera semana de julio. Ah, perdón, me faltó una no confiable, pacientes que hayan tenido un parto hace menos de un año. Respecto a los síntomas que vamos a querer preguntar de forma dirigida, principalmente la ginecorragia se refiere al sangrado del tracto genital, que puede ser obviamente desde dentro del útero, sangrado cervical o sangrado vaginal o sangrado vulvar. A las pacientes normalmente les cuesta como distinguir de dónde viene, obviamente. Preguntar igual por epistaxis y gingivorragia. Muchas veces el embarazo es
la primera vez que se puede diagnosticar una coagulopatía súper común, que es la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Y son pacientes que, si bien en general no se complican mucho, sí son pacientes que van a tender a sangrar más durante el parto. Entonces son pacientes que ustedes van a querer tener preparado ahí, reservado su plasma fresco, sus unidades de glóbulos rojos, etc. Preguntarle a la paciente siempre por síntomas como cansancio, disnea, palpitaciones. Recordemos que un poco en consecuencia también por los cambios fisiológicos del embarazo, las pacientes van a desarrollar una disnea que es fisiológica, dentro de todo esperable. Sin embargo, existen miocardiopatías que son del embarazo y que son del puerperio y que por lo tanto no se nos pueden escapar, y muchas veces la única forma de diagnosticarla es a través de este interrogatorio dirigido. Preguntar por alteraciones emocionales, porque como les hablaba, es un estado de labilidad emocional. La progesterona que se eleva para poder mantener este embarazo, en el fondo, para poder cuidar este embarazo, también tiene un efecto directo en el ánimo de las pacientes, y de hecho hay un cuadro que se describe como psicosis por progestágeno, ya que son pacientes que de verdad, por ejemplo, no toleran los anticonceptivos en base a progesterona y se ponen se ponen así como psicótica, onda obsesión fatal, que van a perseguirlos con un cuchillo, pero sí se ponen con un estado de labilidad emocional bastante mayor. Y obviamente aquellas pacientes que durante el embarazo son más lábiles emocionalmente, también son pacientes que están con más riesgo de desarrollar una depresión postparto durante el puerperio. Preguntar siempre dirigidamente por sintomatología urinaria, porque el embarazo es un estado que favorece las infecciones urinarias. El estreñimiento es completamente normal, un grado de constipación debido también a la progesterona, porque en el fondo la progesterona lo que genera secundariamente es una estasia muscular para evitar que tengamos contracciones durante el embarazo, para preservar el embarazo. Sin embargo, se une igual a receptores extrauterinos en el fondo, y por lo tanto va a producir igual una disminución en la motilidad, por ejemplo, y preguntarle siempre a la paciente por la percepción de los movimientos fetales. Normalmente en una paciente primigesta esperamos que la percepción de los movimientos fetales sean alrededor de las 22-24 semanas. Pacientes multíparas pueden llegar a sentir a sus guaguitas ya desde las 18 semanas. Entonces, ¿cuánto dura el embarazo normalmente? Se calcula que 281 días aprox, 40 semanas, obviamente esto es como relativo, y vamos a considerar un embarazo de término desde las 38 semanas hasta las 41 semanas. Sobre las 41 semanas vamos a hablar de un embarazo prolongado, ¿ya? Y por lo tanto, a las 41 semanas en punto vamos a hablar de un embarazo en vías de prolongación. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que desde las 41 semanas no generamos ningún beneficio de que la guaguita se mantenga en la mamá y solo aumentamos el riesgo de mortalidad, ¿ya? De hecho, si hablamos como de semanas ultra seguras para que nazca una guagua, ideal que una guagua nazca entre las 39 y las 40 semanas, porque vemos que tenemos la menor tasa de hospitalización de recién nacido y con la menor tasa de óbito fetal en el fondo en una guagua de término. Ya, entonces, antiguamente, cuando no contábamos con todas las aplicaciones que nos ofrece la tecnología hoy en día, uno tenía que calcular cuál era la fecha probable de parto. Y eso se hacía a través de la regla de Nagel. ¿Cómo se calculaba? Uno hablaba de la fecha de última regla más 7 días. Y a ese valor se le restaba 3 meses o se le sumaban 9 meses, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si mi fecha de última regla fue el 5 de enero del 2016 y le sumo 3 días menos 3 meses, me da que mi fecha probable de parto va a ser el 12 de octubre del 2016. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí. Ya. A mí me costó entender esto cuando lo tuve que aprender, así que... ya. Pero ¿por qué le sumó 3 días y no 7? No, le sumé 7 días. 7 días. Ah, ya. Al 5 le sumáis 7 días, eso te da 12. Ah, ya. ¿Ya? Y
esta niña quedó embarazada en enero, entonces le resté 3 meses y eso me da octubre. Ya. ¿Queda claro? Sí. Ya. Entonces, esto es un histograma que acá está en realidad como sacado muy foto de pantalla, pero básicamente consiste en un disco en que yo con una flechita pongo la fecha de última regla o last menstrual period, como sale acá, y eso me va a dar con este mismo circulito cuál va a ser la fecha probable de parto, ¿ya? En el fondo, pero hoy en día la verdad es que uno lo que utiliza son las aplicaciones. Personalmente, a mí la aplicación que más me gusta es el Pregwheel, que, a ver, denme un segundo para salirme de acá para poder mostrárselas. Oye, acabo de cachar que estaban mirando como el teto. Ya. No sé si se ve, a ver, vamos a ver. Ya. ¿Ven esa aplicación como naranjita que se ve una mujer como embarazada? Sí. Ya. Vale, está Esta aplicación es súper buena, te permite ver, poner exactamente los mismos datos. ¿Ya? Uno pone la fecha de última regla y te aparece automáticamente cuántas semanas tiene la paciente, cuál es la fecha probable de parto y ¿cómo se llama esto? ¿Cuál fue la fecha probable de concepción? ¿Ya? Es súper amigable, bastante específica, no me ha pasado la verdad que se equivoque como mucho con las fechas de las pacientes. ¿Cómo se llamaba? Pregwheel. Sí, como rueda de embarazo. Ya, respecto a las gestaciones y partos anteriores, podemos tener pacientes primigestas o pacientes multigestas o multíparas. Hablamos de primigestas precoces en aquellas pacientes menores de 15 años. Y la nomenclatura antigua, que tiene que ser actualizada claramente hoy en día, es primigesta tardía en pacientes mayores de 35 años, ¿ya? Hoy en día la verdad es que en lo técnico, las pacientes que controlamos en el alto riesgo obstétrico como primigestas tardías son aquellas pacientes mayores que tiene que ver con que a mayor edad, a ver, en el fondo en estos dos extremos, pacientes menores de 15 años y pacientes mayores de 35 años, son pacientes que van a tener más susceptibilidad a desarrollar todas las enfermedades del embarazo. Síndromes hipertensivos del embarazo, diabetes gestacionales, placenta previa, o sea, lo que se les ocurre, lo que saquen de la tómbola, las pacientes menores de 15 años, las pacientes mayores de 35 años, embarazadas son más susceptibles a desarrollarla. Respecto a los partos, hablamos de pacientes primíparas o multíparas, dependiendo de cuántos partos hayan tenido. Y grandes multíparas son las pacientes que han tenido más de 5 partos. ¿Cuál es la fórmula obstétrica que... porque existen dos nomenclaturas en el fondo que ustedes pueden ver y que lo van a ver en las fichas. La típica GAP, que significa gestas, abortos, partos, y la fórmula obstétrica. La fórmula obstétrica la verdad es que la encuentro más específica, es lo que utilizamos nosotros en Clínica Alemana, Hospital Padre Hurtado, en la Católica, en el Sotero del Río, Hospital de la Florida, etc. Y uno lo que anota son los abortos espontáneos primero, después los abortos provocados, partos prematuros, partos de término, mortinato, mortineonato e hijos vivos. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, es importante preguntar sobre la historia menstrual de la paciente, a qué edad fue su primera regla, cuáles son las características del ciclo, o sea, cuántos días dura la regla, que eso va con números romanos, y cada cuántos días le llega la regla. Si la paciente sufre o no de dolores premenstruales, de dolores menstruales, o sea, dismenorrea, si la paciente sufre o no de un síndrome premenstrual, dolor previo al inicio del embarazo, y también pueden presentar bochornos u otras cosas, historia sexual, uso de anticonceptivos, enfermedades ginecológicas de la paciente, si la paciente ha tenido antecedentes de procesos inflamatorios pelvianos, abortador habitual, enfermedades de transmisión sexual, infertilidad previa, enfermedades generales de la paciente, si la paciente es hipertensa, diabética, fumadora,
hipotiroidia, si la paciente consume alcohol, si la paciente consume drogas, si la paciente hace ejercicio, y enfermedades familiares, como les dije, poniendo principal hincapié en cáncer de ovario y cáncer de mama. El examen físico, un poco lo que les dije, entonces hablemos un poco del examen obstétrico. El examen obstétrico parte también con la inspección, en que nosotros vamos a ver a esta paciente y vamos a decir si tiene o no una guata embarazada, ¿ya? Un abdomen gravídico, para decirlo en palabras con terminología médica. Luego viene la palpación, que en el fondo vamos a querer ver cuál es la forma de este abdomen, que nos va a permitir, por ejemplo, muchas veces con la palpación, en pacientes obviamente con un IMC normal, vamos a poder saber si tenemos un feto o dos fetos. También nos puede dar un aproximado de la edad gestacional y de la estimación del peso fetal. Uno aprende a hacer estimación de peso con las manos. También realizamos las maniobras de Leopold, que son las que aparecen acá en el dibujito, que lo que nos permite ver es cuál es la presentación del feto, la situación del feto. Acá, por ejemplo, vemos que tenemos un ejemplo de un feto encefálica, que tenemos una situación en que el feto tiene el dorso a izquierda, y acá en la cuarta maniobra se ve cuál es el grado de encajamiento del feto, ¿ya? Mensura, siempre hay que medir la altura uterina. Existen curvas ya generadas respecto a la altura uterina para poder sospechar, por ejemplo, restricción del crecimiento intrauterino o macrosomía, y la ocultación de los latidos cardiofetales, que se puede hacer con el estetoscopio de Pinar o con el Sonicate. Acá no sé por qué, es que como cambié las diapositivas porque se me vayan a hacer al revés. Ahí lo que están viendo es cómo se realiza la pelvimetría. La pelvimetría me permite evaluar si una paciente va a ser apta o no para tener un parto vaginal, ¿ya? Entonces lo que yo realizo es un tacto vaginal profundo en que yo quiero evaluar la curvatura de la región sacra para poder buscar en el fondo hitos anatómicos que me pueden hablar de estrechez para que yo tenga un parto vaginal, ¿ya? Para poder hacer una pelvimetría yo necesito conocer los diámetros de la pelvis, porque los diámetros de la pelvis son los que me van a permitir reconocer si la guaguita va a pasar por ahí o no, diciéndolo en palabras súper entonces, sabemos que el diámetro biparietal es el diámetro que se va a presentar normalmente para el diámetro más amplio de la pelvis, y por lo tanto hablamos que cuando un diámetro biparietal es mayor a 10, si lo hablamos en genérico, un diámetro biparietal mayor a 10, tenemos que plantear una desproporción cefalopelviana y que por lo tanto es una paciente que no va a optar por un parto vaginal, ¿ya? Perfecto. Hoy en día, la verdad, no nos basamos, primero hacemos la pelvimetría y según eso decidimos si la paciente es candidata a parto vaginal o no con un DBP mayor a 10. Dime. El diámetro biparietal, ¿qué significa? Perdón. El diámetro biparietal, a ver, ¿dónde lo tengo? Pensé que lo tenía por un fotito. Ya, no importa. El diámetro biparietal, tú tienes la cabeza de la guaguita y tú tienes dos diámetros importantes de la cabeza de la guaguita. El fronto-occipital, que es la medición que tú haces desde como la frente, por decírtelo de alguna forma, hasta el occipucio, y el biparietal es entre ambos huesos parietales. Okay. ¿Ya? Que con el doctor Ávila lo van a ver el lunes en la clase de ecografía obstétrica, ¿ya? Entonces, ¿por qué otra información me entrega la pelvimetría, como estábamos hablando? En el fondo la idea es que ustedes reconozcan todos estos diámetros que tenemos expuestos acá y que reconozcan los siguientes hitos anatómicos. Sigo, denme un segundo, lo siento, denme por favor un minuto que no sé qué está pasando. Oye, Samuel, ¿Sí? ¿cómo se llama la aplicación? Se me olvidó. Era Preg Will. ¿Preg? O Preg, así como de pregnancy. pregnant. Sí. Bueno. Ya. Y Will de ruedas. Sí. Ya. Yes. Denme un segundo. ¿Qué hice?
Ya, que me estaban llamando del trabajo por una paciente que vimos el fin de semana. Yo estuve de turno el fin de semana y nos tocó ver una niñita de 13 años con unas lesiones vulvares horribles. Entonces le tomé fotos y me están pidiendo las fotos ahora. Denme un segundo. De la Rocío. Ya, entonces, lo que estábamos hablando. Entonces, a través de la pelvimetría, yo voy a ver si los diámetros de la pelvis de la paciente son o no son los adecuados para que la paciente tenga un parto vaginal, ¿ya? Yo además puedo hacer un diagnóstico de qué tipo de pelvis tiene esta paciente. Los 4 tipos de pelvis son la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la pelvis antropoide y la pelvis platipeloide. Una paciente con una pelvis ginecoide y una pelvis platipeloide en general no va a tener problema para tener un parto vaginal. No así las pacientes con las pelvis androides y las pacientes con las pelvis antropoides, porque van a ser pacientes que no van a ofrecer diámetros lo suficientemente amplios como para que pase la cabeza de la guagüita, ¿ya? Entonces, diagnóstico del embarazo, ¿cómo lo hacemos? Tenemos signos y síntomas de presunción, signos de probabilidad y signos de certeza. Respecto a los signos y síntomas de presunción, tenemos síntomas generales como son amenorrea, gastrointestinales, urinarios, cambio del moco cervical, mastalgia y algunas lesiones cutáneas, como son, por ejemplo, esa de ahí, que es un melasma. Ahí vamos a ver después en la próxima clase, ahí más feito. Esa es la línea parda, ¿ya? Respecto a los cambios del moco cervical, se produce un patrón en el lecho de la mucosidad por acción de los estrógenos que aumenta las concentraciones de sodio alrededor del día 7 a 18 desde la implantación y hay un aumento de los patrones celulares por efecto de la progesterona. Básicamente cambia la forma en que vemos el moco cervical en el microscopio. Nunca lo he hecho yo, la verdad, como para saber si una paciente está embarazada o no. Respecto a los cambios mamarios, se produce una sensibilidad y una parestesia mamaria dado el efecto de estrógeno y progesterona, principalmente al inicio del embarazo y después de la prolactina, y un aumento del tamaño porque se produce en el fondo una hiperplasia de las glándulas. Aparece la red venosa de Haller, los pezones se vuelven más grandes, más eréctiles, más pigmentados. Puede haber antes del parto secreción de calostro, las areolas se ponen anchas y pigmentadas y aparecen las glándulas de Montgomery. Respecto a los signos de probabilidad, está la amenorrea, que significa que no les llegue la regla, que tengan un retraso menstrual, y el crecimiento del útero o el cambio de la forma del útero, ¿ya? Por ejemplo, un clásico es que las pacientes que tienen el útero en retroversoflexión, cuando se embarazan, el útero se pone en anteversoflexión. Y además el útero ya no va a estar intrapélvico porque va a estar creciendo. Entonces, según el crecimiento del útero, yo puedo hacer una correlación con la edad gestacional. Sobre los signos de probabilidad, tenemos el signo de Chadwick, que es la coloración azulado violácea de la piel y mucosa de la vulva. Es a partir de las 6 semanas. Y no es concluyente del embarazo. Produce un reblandecimiento de la vulva, aumenta la secreción vaginal y el pH de la vagina se vuelve más ácido, ¿ya? Acá cuando dice reblandecimiento de la vulva, eso igual tiene que ver, por si acaso, con que la vulva se pone también más edematosa, que es como normal por la estasia que se produce. El signo de Boudin, acá... ¿Perdón? ¿Me hablaron? Sí, tengo una duda, que usted mostraba como una imagen en el lecho. ¿Cuál es la diferencia entre el diagnóstico que se hace en la rotura de membranas de cristalización en el lecho? Lo que pasa es que esto es de mucosidad. Si te fijáis, son helechos como organizados, mientras que cuando tú ves los helechos en la rotura prematura de membrana, de partida no se ve como la mucosidad es mucho más concentrada. En la rotura prematura de membrana tú ves líquido y es como mucho más fluido la muestra,
y los helechos se ven como más separados. Y aparte que todo esto de la mucosidad, de patrón de leche y patrón de cuentas o celular, es al inicio del embarazo. Ya. ¿Ya? Y esto después se desaparece en el fondo y se vuelve como una mucosidad más concentrada por efecto de la progesterona, como más en cuentas o celular, y el patrón de helecho como que desaparece un poco después, y los helechos reaparecen en el fondo con la rotura prematura de membrana, pero acuérdate que tú vas a hablar de una rotura prematura de membrana a partir de las 24 semanas, cuando tú ya hablas de habilidad, de viabilidad. Antes de eso tú vas a hablar de huevo roto, ¿ya? Ya. Y en el fondo tú ahí vas a hacer el diagnóstico igual, porque cuando tú tienes un huevo roto, como no vas a tener una rotura pequeña, vas a tener, proporcionalmente respecto al contenido me refiero, en general las pacientes con huevo roto son pacientes que se manifiestan rápidamente con anhidroamnia. ¿Ya? ¿Saben lo que es anhidroamnia? Significa que no hay líquido amniótico. ¿Se entiende la diferencia? Ya. Ya, entonces los signos de probabilidad son signos que la verdad hoy en día se utilizan re poco, porque hoy en día el diagnóstico lo hacemos finalmente con exámenes de sangre o con ecografía, ¿ya? Bueno, y también con el test en orina, pero la verdad es que siempre que tenemos un test en orina lo reconfirmamos con la ecografía o con la beta-TCG. Entonces, signos de probabilidad, tenemos el signo de Google, que se refiere a una cianosis y reblandecimiento del cuello uterino. El signo de Ladin, reblandecimiento de la línea media anterior de la unión útero-cervical. El signo de Hegar, que es el ensanchamiento de la región reblandecida del istmo. El istmo es, un segundo, acá, esta zona, ¿ya? La zona de unión en el fondo entre el útero y el cervix, ¿ya? El signo de McDonald es el que el útero en el fondo se vuelve flexible en la unión útero-cervical. El signo de von Fernwald es el reblandecimiento irregular del fondo uterino sobre el sitio de implantación. El signo de Piscasek es el reblandecimiento irregular del fondo uterino en regiones corneales, o sea que en el fondo tú cuando realizas la palpación bimanual y tocas el fondo del útero ya no se siente como algo firme, se siente como algo más blandito. El signo de Lebudín, ilusión de la profundidad o de lo que tú puedes en el fondo palpar por el fondo de saco lateral, o sea, tú haces el tacto vaginal, te vas como para el lado del cuello y hay una mayor ocupación. Y el signo de Oslander es el pulso palpable en el fondo de saco lateral por aumento de flujo, o sea, secundario al aumento de flujo que se va a producir hacia las arterias uterinas, ¿ya? De todos estos signos que les pongo acá, que se los tengo que poner porque se los pueden preguntar, en la realidad vemos el signo de Hegar, el signo de Piscasek, a veces el signo de Woodell, pero no siempre, ¿ya? Todo lo demás es muy bonito, muy bien descrito y tienen que ir a buscarlo muy dirigidamente y es difícil que lo vean en general, ¿ya? Respecto a más signos de probabilidad, los signos cervicales, como yo les explicaba, vamos a tener un aumento de la vascularidad hacia el útero y por eso es que se va a ver este cuello acá con el signo de Woodell como medio cianótico y reblandecido. Se produce además un edema secundario al efecto de la progesterona, una hipertrofia e hiperplasia glandular y hay un rearreglo del tejido conectivo, ¿ya? Por lo mismo, por todos estos cambios, empieza a haber una extensión y una eversión de las glándulas endocervicales con un aumento de su producción, lo que va favoreciendo el desarrollo del tapón mucoso en el canal cervical. Ahora, las contracciones de Braxton Hicks son contracciones fisiológicas normales que parten desde el segundo trimestre. Son contracciones uterinas no dolorosas que se palpan pero que son de baja intensidad, que en general son de intervalos irregulares y que son necesarias para que se forme el segmento uterino, ¿ya? El segmento uterino es nuestro antiguo istmo uterocervical, pero que en el fondo se vuelve un poco más prolongado y va a ser
la zona, en una paciente en trabajo de parto, va a ser la zona uterina como más delgada, más finita, y que es muy necesaria para favorecer el parto vaginal, y que en el caso, por ejemplo, de cesárea, es por donde nosotros vamos a ingresar para operar a una paciente. El peloteo fetal se puede observar a partir del segundo trimestre también, que el examinador empuja levemente el fondo de saco y se va a apreciar una separación del feto al tacto y el retorno. Los movimientos fetales, como les decía yo, en general se sienten entre las 22 y las 24 semanas en las pacientes primigestas y en las pacientes multíparas entre las 18 y las 20 semanas. En la literatura van a encontrar que las pacientes primigestas pueden sentir las guaguitas entre las 18 y las 20 semanas y las multíparas entre las 14 y las 16. Es súper raro, se tienen que mover mucho, pero mucho, mucho, mucho. Si llega una embarazada primigesta diciéndoles que con 24 semanas que todavía no siente mover su guagua, es normal, créanle. Si llega una paciente diciéndole a las 9 semanas, no siento mi guagua, estoy asustada, señora, usted nunca lo sintió, así como, porque muchas pacientes confunden también por esto de que se produce una disminución de los movimientos peristálticos intestinales. Obviamente uno aumenta la sensación de hinchazón de las pacientes de disconformidad, y los movimientos de los mismos gases intestinales las pacientes los confunden con movimientos fetales. Es súper curioso. La beta-TCG empieza a salir positiva desde los 8 días desde producida la fecundación, y hablamos de una beta-TCG positiva sobre las 20 unidades internacionales por ml. Ya 4 a 20 unidades internacionales por ml, nunca le digan a una paciente, por favor, así como a ciencia cierta, que está embarazada, porque recuerden que también tenemos embarazos microquímicos que les llamamos normalmente, o bioquímicos, que en el fondo son pacientes que tienen betas HCG positivas muy bajas, hasta 20, y que en el fondo no se desarrolla ese embarazo, ¿ya? Así que nunca hagan diagnóstico de embarazo con una beta menor a 20. Respecto a los signos de certeza, están los latidos cardiofetales que, como les dije anteriormente, con el estetoscopio de Pinar se pueden auscultar desde las 16 a 20 semanas, y ya con el Doppler desde las 7 semanas en una paciente muy delgada, ¿ya? Si no, es muy difícil. O sea, con ecografía la verdad es que sí, desde las 7 semanas, pero con el Sonic, que es el típico que van a utilizar ustedes en el consultorio, desde las 11 semanas ya se auscultan bien. Y la palpación de partes y movimientos fetales. Contraindicaciones del tacto vaginal, la placenta previa y el sangrado de origen desconocido. Siempre que tengamos una paciente embarazada que esté sangrando, hasta que no le hagamos una ecografía, no la tactamos. Eso. Preguntas. ¿Chicos? ¿Sí? Profe, ¿qué sería la placenta previa en este caso? Ya, la placenta previa, a ver, entonces tenemos el útero, ¿cierto? Y el útero tiene su pared anterior, fondo, pared posterior, paredes laterales, ¿correcto? Y tenemos el orificio cervical interno, tenemos el cervix, orificio cervical externo. La placenta previa es cuando la placenta se ubica por sobre el orificio cervical interno, ¿ya? Tenemos placenta previa, a ver, lo que pasa es que, bueno, van a tener la clase ahí de metrorragia de la segunda mitad del embarazo, pero el diagnóstico de placenta previa se realiza después de las 18 semanas de forma definitiva, porque en el fondo, a la medida que va creciendo el útero, la placenta se puede ir desplazando. Entonces, una placenta que a mí inicialmente me aparece como que está cubriendo completamente el orificio cervical interno, no necesariamente va a ser una placenta previa, va a depender de la ecografía posteriormente, ¿ya? De la semana gestacional que tenga la guaguita, y en el fondo en qué semana yo realizo el diagnóstico. Entonces, placenta previa, como a grandes rasgos para que entiendan, placenta que se ubica por sobre el orificio cervical interno. Ya tenemos también otras definiciones de placenta previa, como placenta previa marginal, que eso significa que no pasa completamente por el orificio cervical interno, sino que
bordea el orificio cervical interno y que en el fondo esa paciente igual puede sangrar. Y ya cuando está más avanzado el embarazo, hablamos de placenta previa oclusiva total o placenta previa oclusiva parcial, que en el fondo significa que la placenta está completamente por sobre el orificio cervical interno, placenta previa oclusiva total o placenta previa oclusiva parcial cuando es como solo un cachito de la placenta que está por sobre el orificio cervical interno. Bien, gracias. Bien. Yo tengo una consulta con respecto a las maniobras de Leopold. ¿Desde qué momento se comienzan a hacer? Eso no me quedó claro. Mira, las maniobras de Leopold las puedes empezar a hacer, lo teórico es que las maniobras de Leopold tú las debieses empezar a hacer desde las 28 semanas, ¿ya? Teórico. Lo podrías empezar a hacer desde las 24 semanas. La realidad es que las maniobras de Leopold dependen mucho del IMC de tu paciente, ¿ya? Si tú tienes una paciente súper obesa, con suerte vaya a poder ver la presentación realizando las maniobras, ¿ya? Mientras más determinado sea tu embarazo, es mucho más fácil realizar las maniobras, ¿ya? Pero desde las 24 semanas tú puedes hacer las maniobras de Leopold. Tú vas a poder ver la presentación, vas a poder ver la situación. Ahora, recuerden que la presentación sobre todo es evolutiva, ¿ya? En general las guaguitas después de las 34 semanas no se cambian de posición, no varían su presentación. Pero antes de eso va evolucionando, por lo tanto lo que tú veas en tu examen físico a través de maniobras de Leopold a las 28 semanas no va a ser lo mismo a las 32 ni a las 34, ¿ya? Es más, si tú tienes una guagua que se mantiene con la misma presentación desde una edad gestacional muy precoz, tú deberías sospechar una malformación mulleriana, como por ejemplo un tabique uterino, un útero de Delfo, un útero de Corne, que en el fondo algo que esté generando que esta hueva no se pueda mover. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe, yo tengo una. Dime. Con el diámetro biparietal, ¿cómo era ¿Ya? eso? ¿Era mayor a 10? ¿Tenía octava parto vaginal o no octava parto vaginal? Normalmente mayor a 10, lo que uno plantea es que es muy poco probable que pueda tener un parto vaginal. Ah, ya. Esa era mi pregunta. Ya mayor a 11, mayor a 10 es muy poco probable. ¿Por qué les digo muy poco probable? Porque va a depender de la pelvimetría de la paciente. Obviamente no es la misma pelvimetría la de una paciente que mide 1,70 m, con una pelvis ginecoide, versus una paciente de 1,46 m. ¿Ya? O sea, los diámetros no van a ser los mismos. Por eso es súper importante. A mí no me gusta mucho esto de que sea como un diagnóstico certero según DBP mayor a 10 o menor a 10, porque en el fondo va a depender de la pelvis de la paciente. Ahora, obviamente con una paciente con un DBP mayor a 10, voy a darle tiempos más acotados de trabajo de parto. Ya. Profe, ¿y la pelvimetría la íbamos a realizar como con el examen como clínico? ¿O? Sí, con el examen clínico. Ah, ya. La pelvimetría es un tacto vaginal en el fondo que tú realizas, que es doloroso, por si acaso, porque buscas en el fondo los hitos de la pelvis para poder para poder calcular los diámetros. Yo encuentro que para contenido de quinto, no me parece que sea no se enfoquen tanto en la pelvimetría porque no se los voy a preguntar en este momento, ¿ya? Y aparte que en la clase de uroginecología igual van a volver a hablar un poco de pelvimetría, de anatomía de la pelvis. Pero es un tacto vaginal en el fondo profundo en que tú buscas los hitos de la pelvis y que lo que vas haciendo mentalmente, es decir, la conjugada vera mide tanto, el bisquial mide tanto, etcétera. ¿Ya? Como que tú vas reconstruyendo mentalmente la pelvis para saber si ese feto va a poder descender de forma adecuada o no. ¿Y eso a las cuántas semanas se hace? Mira, en general se hace ya cuando está cercana al parto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, lo teórico cercano al parto sobre las 34 semanas.
Ya. Ojo, que como es pelvimetría, es un tacto vaginal en el cual tú no tocas el cuello del útero, tú estás buscando hitos óseos. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo no, perdón. Ya. Entonces me voy a salir de esta sesión para que pasemos a la otra. Nos vemos.